Aquí está. Lo agarro. Bueno, pero dije que lo iba a calcular por dos caminos. Ahorita lo calculamos por el otro camino. Ahí está. ¿Quién es la corriente? Esta es la corriente. Ley de Ohm. Y 0 de S es B de S entre R más 1 en SC. ¿Es igual a quién? B de S sobre RCS más 1 entre SC. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que esto es SC entre RCS más 1. Si paso dividiendo esto para acá, ¿qué me queda? Y 0 de S entre B de S es igual a SC sobre RCS más 1. Lo comparo nuevamente. Aquí está. Lo comparo. Ahí está. Quiere decir que ahora, para esa función de transferencia, ¿quién es K? Pues es la constante que está multiplicando mi factor. Sí. ¿Quién es tau? Como es el mismo sistema, la constante de tiempo sigue siendo RC. Solamente cambió ¿qué? La ganancia. Y todo eso lo puedo ir simulando sin ningún problema. ¿Sale? Y yo he visto en los ejercicios del profe que ya que calcularon ese, ahora invierte, ¿no? Y ahora quiere la función de transferencia, pero en la resistencia. Y quieres calcular la constante, K, la ganancia, y tau. Y la respuesta es, tau es la misma porque es el mismo sistema, pero vamos a comprobarlo. B de salida, divisor de tensión. Bueno, hace rato dije que iba a utilizar otro. Vamos a utilizar otro. Sería este. Primero calculo la corriente. Y DS es ley de Ohm. B de entrada. Entre 1 SC más R. Esto que es igual. B de S 1 más RCS entre SC. Esto equivale a SC B de S RCS más 1. Ya tengo la corriente. Y ahora por ley de Ohm. Voy a calcular, es más, voy a calcular la tensión en el capacitor y la tensión en la resistencia, por ley de Ohm, para comprobar lo anterior. Ley de Ohm sería corriente por impedancia. Corriente por impedancia. Obtengo esta. Y SC BDS entre RCS más 1, que multiplica 1 en SC. SC se cancela y ¿qué me queda? 1 entre RCS más 1 por BDS. Si hago el cambio, quito el BDS y lo mando para acá abajo y tengo la función de transferencia anterior. Vamos con esta. SC-BDS entre RCS más 1, que multiplica R, ¿y qué tengo? Pues tengo lo siguiente. RCS más, perdón, RCS-BDS entre RCS más 1. Paso del otro lado de la ecuación, B de RNS sobre BDS, ¿y qué tengo? RCS sobre RCS más 1. Por lo tanto, ¿quién es la constante para esta función o la ganancia? RC. ¿Quién sigue siendo tau? RC. ¿Vieron qué fácil es? No hay de otra. Y hasta ahorita no he aplicado nada de control. Todo es modelado y análisis de transitorios. ¿Está fácil o está difícil?
Me paso a un sistema de primer orden mecánico. Vean, imaginemos esto. Simplemente el sistema resorte amortiguador acompañado con una fuerza K, B. Hay un sistema de primer orden. ¿Por qué? Porque si yo realizo un diagrama de cuerpo libre de este sistema, yo sé que en este punto se le conoce como punto rígido, donde se unen las fuerzas. Hay una fuerza de oposición F de K y hay una fuerza de oposición F de B. Y hay una fuerza ejercida F de P. Si yo aplico la suma de fuerzas en ese punto, ley de Newton, ¿qué tengo? Que F de K más F de B debe ser igual a F de P. Pero yo sé que la F de K, es más, lo pongo en orden de la ecuación, F de B y F de K. La fuerza en el amortiguador por la ley de fricción viscosa es lo siguiente, es B veces la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. ¿Quién es el desplazamiento? Pues es este. Ahí está. Más la fuerza en K, K veces el desplazamiento por la ley de Hooke. Y eso es igual a F de. Si yo paso esto a transformada de Laplace, tendría lo siguiente, B, S, Y de S, más K, Y de S, es igual a F de S. Factorizo BS más K, que multiplica a Y de S, es igual a F de S. Y ahora aplico la definición de función de transferencia. Salida con respecto a entrada. Salida es Y de S. Y la entrada la paso dividiendo F de S. El factor de F de S es un 1 y lo paso dividiendo con BS más K. Ahora lo comparo con la ecuación de la representación de un sistema de primer orden. Dice, G de S es K veces, pero recuerden que esta K es de ganancia, sobre tau S más 1. Significa que yo necesito tener este 1 y yo tengo una K, pues divido todo entre K. Y de S entre F de S es igual 1 sobre K sobre B sobre K de S más 1. Y ya acabé. Por lo tanto, la ganancia vale 1 sobre la constante del resorte. Y tau vale B sobre la constante del resorte. Y se acabó. ¿Vean? Eso no es control. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular la función de transferencia en el resorte y en el amortiguador? Ojo, me llevo mi respuesta. ¿Dónde está? Aquí. Esta es la función de transferencia. Copio. Pego. Esa es la función de transferencia de la salida, que es el desplazamiento, con respecto a la fuerza. Pero ¿qué tal que yo quiero la salida de la fuerza en el resorte con respecto a la fuerza de entrada? ¿Qué tal que yo quiero la fuerza en el amortiguador con respecto a la entrada? Sencillo, ojo. La fuerza en K es K veces B. Perdón,
K veces Y. Sí. Lo paso a Laplace. ¿Y qué tengo? F K de S es igual a K veces Y de S. Y de S. ¿Pero quién es Y de S? La despejo de acá, miren. Y de S es F de S sobre BS más K. Por lo tanto, lo sustituyo. K que multiplica Y de S. F de S entre BS más K. Por lo tanto, FK de S es K veces F de S sobre BS más K. Aplico la definición de función de transferencia. FK de S y paso dividiendo al F de S. ¿Y qué me quedó? K sobre BS más K. Lo llevo a su forma general, divido todo entre K y ¿qué tengo? K entre K, 1. B entre K de S, más 1. Terminé. Y en este caso, ¿cuánto vale la ganancia? 1. ¿Cuánto vale tau? B sobre K. Tau vale lo mismo porque es el mismo tipo de sistema. K va cambiando, que es una ganancia. Vamos con la otra. FB. FB, simplemente sabemos que la fuerza en el amortiguador es B veces la derivada del desplazamiento. Por lo tanto, le aplico Laplace y tengo FB de S es igual a ¿quién? ds y de S. Así de sencillo. ¿Y quién es y de S? B de S que multiplica, ahí está arriba, F de S, B de S más K. Y ya acabé. Eso es igual B de S, F de S entre BS más K. FB de S. Si lo paso dividiendo, FB de S entre F de S es igual a ¿quién? BS sobre BS más K. Lo llevo a su forma generalizada y ¿qué tengo? B sobre K de S sobre B sobre K más 1. Y acabé. Y para esta función de transferencia, ¿quién es la ganancia? B sobre K. ¿Y quién es tau? Sigue siendo B sobre K. ¿Vieron qué fácil es? ¿Preguntas? ¿Por qué se les complica tanto? ¿Dudas? Tau es la misma para el mismo sistema. Así tengas diversas funciones de transferencia. Y hay otro ejercicio, este ejercicio también es de él. Yo aquí tengo todos sus problemarios de lo que les va dejando. Vean, tienen este R y ahora tienen una componente RC. Así. B de entrada, R, R2, R1 y uno en SC. Y una vez lo pasé a Laplace. Y queremos la función de transferencia en este punto. Pues tengo dos elementos en paralelo, aplico el método de impedancia, le llamo Z1,
y este le llamo Z2. Ya. Y repito lo que acabo de hacer. Que la tensión de salida por divisor de tensión. B de entrada que multiplica a la Z2 entre la suma. Y acá. Vamos a sustituirla. ¿Quién es Z1? R1. ¿Quién es Z2? El paralelo. Producto de ellos. R2 sobre SC entre la suma. R2 más 1 en S. Sí. ¿Qué sería? R2 en SC sobre R2CS más 1 entre SC. Se cancela. Me queda que Z2 es R2 sobre R2CS más 1.